He tenido la suerte en los últimos 7 años de trabajar en organizaciones y en unidades que dentro de sus responsabilidades, junto con los temas de gobernabilidad y capacidad institucional, han incluido los temas de desarrollo territorial. Y por lo tanto es de esa perspectiva que voy a hacer mi presentación, considerando que el trabajo territorial que hace la OCDE en particular es un trabajo que lleva ya bastantes años, que incluye la generación de datos, el desarrollo de estudios sobre políticas territoriales, identificación de prácticas, desafíos, instituciones, estudios a nivel de los países, estudios temáticos sobre ciertas dimensiones del desarrollo territorial, promoviendo diálogo de política entre los responsables de política en estas áreas de los países miembros, y generando estándares y orientaciones de política que puedan ser adoptados por los propios países para orientar sus políticas públicas. En el caso del trabajo de la OCDE con Chile, este ha sido bastante intensivo en este tema, porque desde el año 2009, cuando se presentó el estudio sobre ese desarrollo territorial de Chile, este fue seguido luego de una revisión de política urbana que se presentó a comienzos de este año. Luego se hizo un estudio sobre desarrollo territorial de la ciudad de Antofagasta, que se presentó hace poco más de un mes en Antofagasta, y actualmente estamos trabajando en una evaluación de política rural en Chile, así que hemos cubierto prácticamente todas las dimensiones del desarrollo territorial. Y entonces vale la pena en ese sentido entender cuál es el enfoque que la OCDE toma sobre estos temas, porque creo que tiene también mucho que ver con esta convergencia de los planificadores urbanos, de los urbanistas y de la economía. Y el enfoque que la OCDE tiene sobre este tema es mirar el territorio primero como la base desde donde se genera el crecimiento de la economía, en segundo lugar como un elemento fundamental de la cohesión social. La cohesión social se produce en el territorio o difícilmente se va a producir, y como el punto de encuentro entre las políticas públicas y las personas. Lo que es donde ocurre que estas entelequias o abstracciones que muchas veces usamos en políticas públicas se transformen en cosas reales que afectan a la gente. Y desde ese punto de vista nosotros vemos las regiones, los municipios, no simplemente como subdivisiones de un país, sino como entidades complejas que difieren muchas veces entre sí, y lo que nos ha llevado a desarrollar una agenda de investigación que actualmente es sobre políticas de desarrollo urbano, plenamente coincidente con lo que se discute en esta oportunidad, la interrelación entre zonas rurales y urbanas y la innovación a nivel de las regiones. Entonces, para ponerlo en términos simplistas que habitualmente usamos los economistas, creo que básicamente la idea del desarrollo territorial y el crecimiento es que mientras tenemos muchas veces como implícito detrás de muchas de nuestras discusiones la idea de que los países primero crecen a nivel nacional a través de políticas que se definen a nivel nacional, la política fiscal, monetaria, cosas que ocurren con el sector privado, la inversión, el empleo, etcétera, y que luego eso de alguna manera se distribuye entre los territorios. La visión que adoptamos nosotros desde la OCDE más bien es que el crecimiento, más que de arriba hacia abajo, que es un poco esa idea, se produce de abajo hacia arriba. O sea, se produce donde se genera la producción, donde se generan los servicios. Eso ocurre en los territorios se producen una serie de interrelaciones, y eso es lo que hace crecer a los países. Y si no crecen los territorios, los países no crecen.
Y desde el punto de vista de la desigualdad, también muchas veces los economistas estamos acostumbrados a mirar esto en términos de desigualdad de ingresos, pero eso es simplemente la punta de un iceberg que es mucho más complejo, donde hay desigualdades en la tenencia de activos, en el acceso al financiamiento, en el capital humano, en la protección social, en el capital social. La desigualdad se apoya en la desconfianza interpersonal, que en Chile es de las más altas de la región, en la discriminación, en la endogamia, y por supuesto forma parte de esto la desigualdad territorial. Y la verdad es que si analizamos la relación entre desigualdad territorial y desigualdad de ingresos, vamos a encontrar una correlación bastante fuerte a nivel de los países. Entonces, esa es básicamente la lógica con la que la OCDE se aproxima a los temas territoriales. Entonces, dicho eso, ¿cómo se ve el desarrollo territorial de Chile desde la OCDE a través de estos distintos estudios que se han realizado? Primero, evidentemente, Chile es uno de los países más concentrados en términos de la proporción de su población que vive en una ciudad. Es uno de los países fiscalmente más centralizados de todos los países miembros de la OCDE. Hay una enorme cantidad de políticas definidas de manera uniforme desde el nivel central. Es un país muy urbanizado en relación a su nivel de desarrollo, sin embargo no tiene o no ha tenido hasta esta última discusión una política urbana, no tiene una política rural. La concentración, el centralismo y la uniformidad limitan el potencial de crecimiento, el potencial de hacer crecer al país desde abajo hacia arriba, como lo comentaba recién, y alimentan la desigualdad, el tema que discutimos hoy día. Hay una demanda política por descentralización que no está claramente constituida, que fluctúa entre distintos modelos, que voy a comentar si es que tengo tiempo al final, donde hay una enorme resistencia a la descentralización desde todos los grandes ministerios centrales del gobierno nacional. Hay problemas de identidad regional y local, hay un deseo por avanzar, pero una prudencia tan grande que le resta muchas veces credibilidad al esfuerzo. Hace poco, a principios de año en realidad, nos encontramos con Pablo, Iván y algunos de los otros participantes de esta reunión, la presentación del informe sobre política urbana en Chile, pero esa fue una presentación en la cual se trató de controlar tanto sus distintas dimensiones que al final casi ni se conoció. Entonces yo voy a aprovechar ahora de mencionar algunas de sus características. Y donde, como decía, hay una cierta indefinición respecto del enfoque a adoptar en materia de desarrollo territorial. Llevado esto al tema de las dimensiones urbanas, nosotros en la OCDE hemos desarrollado ciertas metodologías para responder a algunas de las preguntas que planteaba recién Pablo, en términos de cómo salir de la dinámica de analizar el territorio desde el punto de vista de las unidades político-administrativas. Y básicamente lo que hemos hecho es desarrollar una metodología de medición de áreas urbanas funcionales que toman los municipios que tienen una densidad de un cierto valor hacia arriba y luego las áreas de influencia determinadas por los movimientos de transporte diario de población entre distintos lugares. Y eso aplicado al caso de Chile, en el caso de Santiago, ahí se observa, por ejemplo, que el área funcional urbana de Santiago, en términos del área funcional central, abarca 44 municipios, o sea, en términos de la discusión que está puesta, uno de los temas que están planteados en el documento, de hecho ya ha desbordado los límites regionales. Y al mismo tiempo se identificaron también una serie de otras áreas urbanas funcionales en el resto del país, que además de la metropolitana incluyen 2 áreas metropolitanas, la de Valparaíso con 6 municipios, la de Concepción con 9, y luego áreas urbanas medianas y pequeñas distribuidas a lo largo del país. Para la OCDE, una política urbana es importante fundamentalmente desde el punto de vista de la calidad de la vida urbana. Al final en las ciudades es donde vive una gran cantidad de personas. En Chile ciertamente eso ocurre. Y en esas circunstancias una política urbana
tiene que abarcar al menos tres dimensiones. Por un lado, cómo se coordina el proceso de desarrollo en la ciudad. En segundo lugar, el impacto económico que esto tiene. Y en tercer lugar, el impacto social, que es uno de los temas que discutimos en esta oportunidad. Entonces, los temas que se desprenden de acá, mirando solamente el de impacto social, es precisamente la reducción de la segregación social, que es el tema que nos convoca y que en el estudio sobre política urbana en Chile está bastante destacado. Decía que en Chile no ha existido hasta ahora una política urbana, existe una gran cantidad de instrumentos de planificación urbana. Existe una gran cantidad de instituciones que participan, que intervienen en la planificación y la gestión. Si solamente contamos las instituciones del gobierno central, tenemos, por ejemplo, que la planificación del transporte intervienen alrededor de 10 instituciones, y a eso hay que agregar, por supuesto, los municipios y las regiones. Y si en el caso de Santiago estamos hablando de 44 municipios como área funcional urbana, entonces estamos hablando básicamente de una ciudad donde intervienen más de 50 instituciones en definiciones claves sobre el desarrollo de la ciudad, y por supuesto la manera en que intervienen esas instituciones no tiene muchos elementos de coordinación. Las recomendaciones que la OCDE hizo a Chile en este estudio sobre política de desarrollo urbano incluyeron básicamente tres grandes temas. Primero, cómo generar y aprovechar las sinergias en las ciudades, varios de los temas que aquí se discuten: uso del suelo, infraestructura, vivienda, el transporte público, la previsión de riesgos naturales y la distribución de los servicios públicos. En segundo lugar, cómo generar marcos más flexibles de planificación. Hoy día, como ustedes saben, hay instrumentos de planificación urbana que demoran muchos años en aprobarse, algunos con sucesivas postergaciones que hace que sigan rigiendo planes de hace más de 20 años. Y en tercer lugar, de generar capacidades institucionales en las áreas urbanas. Yo aquí en esta presentación intenté hacer una lista de muchas de las recomendaciones que aquí están. Yo solo voy a mencionar algunas de ellas porque es un estudio bastante detallado, pero aquellas que tienen más que ver con los temas de segregación urbana y que se vinculan a los desafíos y a las ideas que están planteadas en el documento. En materia de gobernabilidad, en este estudio se plantea la necesidad de que a nivel de políticas nacionales la responsabilidad por el desarrollo territorial, sea regional, urbano y rural, se incluya en una sola entidad, en un solo ministerio. Hoy día hay responsabilidades en el MIMBU, hay responsabilidades en la Subdere, hay responsabilidades en el Ministerio de Bienes Nacionales, y eso hace que no haya un eje dentro de la estructura del gobierno central que le dé la fuerza política a estos temas suficiente para perdurar en el tiempo y para establecer un diálogo con otros ministerios del gobierno central. Se plantea crear mecanismos de gobernabilidad en las áreas metropolitanas, sea la alternativa de la región o la alternativa de un gobierno metropolitano, con autoridades elegidas, y creo que eso, en relación a la propuesta que está en el documento, a nosotros por lo menos el tema de la elección de las autoridades nos parece que es una condición necesaria para producir la distinción entre el gobierno central y las decisiones a nivel de política urbana. Si pensamos que hoy día los intendentes duran en sus cargos en promedio menos de 18 meses, es bastante difícil pensar que aun cuando le pongamos todas las atribuciones que se le quieren otorgar, esa autoridad tenga la capacidad de persistir y darle sostenibilidad a muchas de estas iniciativas en el tiempo. Entonces, nos parece que ese es un tema bastante central. Se plantea priorizar el crecimiento interior de las ciudades y el uso de los territorios que están subutilizados, también un tema que está aquí planteado.
En materia de viviendas, se plantea crear un pool de viviendas sociales para arriendo. En materia de transporte se plantean tarifas rebajadas por temporada, boletos mensuales, semanales, etcétera, que permitan implementar varias de las cosas que aquí se han planteado. Pero yo quisiera simplemente, para no perdernos en el detalle de todas estas propuestas, porque ya me quedaba recién un minuto, simplemente ir a las propuestas que están en el documento y decir primero que creo que el título del documento nos da un sentido de urgencia respecto del tema, respecto de la relación entre segregación urbana y desigualdad, pero tengamos claro de que reducir la segregación espacial en las ciudades, reducir la segregación social, es un elemento necesario, pero ciertamente insuficiente para reducir la desigualdad económica. En segundo lugar, creo que lo que se plantea en términos de el énfasis en el subsidio y en el proyecto individual, que es de donde se desprenden muchas de las críticas al sistema de evaluación de proyectos, también tiene problemas sustanciales. Quizás hay muchas cosas que se pueden hacer en el sistema de evaluación de proyectos, pero también creo que lo que se nos está planteando acá es un financiamiento de más largo plazo, financiamiento de programas que permitan internalizar las externalidades de los proyectos individuales, que es uno de los problemas que tiene nuestro sistema de evaluación de proyectos. En tercer lugar, hay un tema que planteó Pablo, que es la economía política de estas zonas de igualdad territorial, que no es fácil de resolver. Evidentemente hay intervenciones que están planteadas que no se van a limitar a una calle por donde cruza el límite de uno de esos polígonos, pero hay otras que sí, sobre todo cuando hay elementos de subsidio, y eso sabemos que es muy difícil de administrar. Y por último, quisiera enfatizar el tema de la relación entre las zonas de igualdad territorial y la descentralización, que tiene que ver con este tema de las autoridades elegidas. Yo concuerdo con Pablo en el sentido de que desde el momento en que uno se plantea temas de planificación, en que uno se plantea urgencias, es difícil pensar en una formulación y un desarrollo completamente horizontal. Pero también es cierto que es muy importante construir las instituciones que sean capaces de sostener un esfuerzo tan sistemático como el que se requiere para reducir la segregación de las ciudades en Chile. Y creo, y me parece que este tema de construir esas instituciones creo que es fundamental para resolver un dilema fundamental en el tema territorial en Chile, que es el dilema entre la lógica de la compensación territorial, que está detrás de muchas de las agendas sobre descentralización en Chile, y cosa que vemos en los discursos todo el tiempo, especialmente hoy día, ahora que estamos en campaña electoral, reivindicaciones en contra de la región metropolitana, vis a vis las necesidades del desarrollo territorial. Y creo que el construir una institucionalidad que esté apoyada en una cierta visión de lo que es el territorio, creo que nos permite pensar en una lógica de desarrollo territorial en Chile que tiene como un elemento muy fundamental el desarrollo urbano y que por lo tanto no deja fuera a la región metropolitana, no deja fuera a Santiago. El desarrollo de un gobierno metropolitano en Santiago capaz de asumir muchas de estas tareas y conducir y sostener muchos de estos esfuerzos en el tiempo debería ser parte de la agenda de descentralización, no la agenda de centralización. Y por lo tanto creo que el tema de la construcción institucional es fundamental para darle esa característica más inclusiva a una política urbana y producir este vínculo con el tema de la descentralización. Probablemente eso también es necesario para darle sostenibilidad a los temas de financiamiento. Es cierto que es posible que racionalizando subsidios se puedan liberar recursos que se puedan usar para invertir, pero también es cierto que las ciudades son caras. Hay teorías completas construidas sobre cómo se expande el tamaño de los estados que están construidos a partir de la complejidad del desarrollo urbano en los países. Por lo tanto, creo que no tenemos que ser ingenuos. Una intervención sustancial en las ciudades de Chile cuesta plata.
Y para que esa plata se genere es importante que haya una legitimidad local y que haya una capacidad para levantar y para sostener estas agendas, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel territorial. Hoy día, cuando nos preguntamos por qué los temas de desarrollo urbano no están en la agenda de la campaña electoral, creo que en parte es porque quizás hay una cierta limitación para ver estos temas, pero también porque nos falta el espacio político en el cual se definen las agendas territoriales. Y ese espacio político son los gobiernos locales y son los gobiernos regionales y son los gobiernos metropolitanos. Entonces, y justamente para generar los recursos que una política de estas características requiere, es difícil hacerlo con recursos que vayan primero al nivel nacional para que a su vez desde el nivel nacional se canalicen hacia una intervención territorial. Parece mucho más lógico pensar en elevar la capacidad financiera de los municipios y de los gobiernos regionales para que estos cuenten con los recursos para hacer las cosas que aquí estamos discutiendo. De manera que en términos de las propuestas que están en este documento, creo que veo grandes coincidencias con muchas de las cosas que se plantean en nuestro informe. Se profundiza mucho más, se le pone números, se le pone contenido, imagen, visibilidad a los temas que están ahí planteados. Y me parece que el principal desafío que esto tiene es el lado institucional de esta construcción tan importante y tan urgente. Muchas gracias.